Dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, saludando aquí a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches ya. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros, listos para comenzar. Un saludo para el auditorio. Aquí estamos con Armando Ojeda. Armando, buenas noches. Buenas noches, Víctor, estamos listos para empezar con el tema de esta tarde. Y saludamos a Jessy Jauregui de Estudio en Los Mochis. Jessy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Víctor, y por supuesto a todos los compañeros de la mesa y a los compañeros de producción. Bien, pues vamos entrando al tema. Castigo ejemplar está buscando del Congreso del Estado, sumándose a una reforma al Código Penal, en este caso de Sinaloa, para castigar con hasta 22 años de cárcel. Podrían alcanzar por el delito de halconeo, que son los llamados punteros o quienes los contratan para obtener seguridad en medio de esta situación de violencia. Pues es una reforma que se ha venido revisando prácticamente en todo el país. Jesús, vamos entrándole al tema, ese es el tema en la mesa. Sí, es una pena bastante alta si te pones a considerar que según el Código Penal o la tradición penal en los estados democráticos, el nivel de la sanción, el nivel punitivo de la sanción tiene que ver con el acto doloso que se comete. Es decir, si el homicidio está a 25, 30 años, 22 años para quien realice actividades de espionaje o vigilancia en contra de elementos de seguridad pública, con el agravante de utilizar a menores de edad, a adultos mayores y personas con alguna discapacidad, pues eso suena muy fuerte, ¿no? Se suena a que es una actividad delictiva que golpea duro a las tareas y funciones de las instituciones de seguridad pública. O sea, deja ver que esta actividad como tal es algo que le duele mucho al Estado mexicano, que le impide tal vez cumplir con sus facultades, porque poner 22 años de prisión bajo estas circunstancias se antoja como que está fuerte. No quiere decir que esté mal, simplemente si lo pones en marco comparativo con algunas sanciones penales, pues te vas, por ejemplo, a uno de los delitos, digamos, de mayor penalidad en el Código Penal, ¿no? ¿Te parece excesivo? Pues 22 años en comparación con otros delitos, sí, porque a ver, ¿con cuál podrías comparar el halconeo, por ejemplo? O sea, esta función de estar observando las actividades policíacas para informar a la criminalidad. Sería como debatible, pero también entiendo que la autoridad está superada en eso, pues. Entonces, como una respuesta, y lo quiero entender así, como una respuesta fuerte, férrea y contundente, pues voy a subir la penalidad hasta los tantos años, ¿no? Digo, así lo entiendo más como que el hecho mismo, ¿no? Eso es. Armando, vamos contigo. Sí, esta reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa para endurecer penas a quien practique o promueva el halconeo. Para mí hay algunos vacíos que no me quedan muy claro. A ver, una cosa es el que promueve y contrata a un halcón y otra es la función del halcón. Quiero entender eso. Entonces, la pena es... A ver, ¿cómo dijiste? La pena es para el que contrata los servicios de un halcón o para la ejecución de ese servicio del halcón. Para ambos. Es halconeo en general. Halconeo. Sí. Entonces, si se encuentra a un muchacho, vamos a decir, o una persona adulta practicando el halconeo, debe ser mayor de 18 años. Si es de mayor de 18 años, la pena máxima que él alcanza es de 15 años. Sí. Es de 15 Así años. Es. Tiene que tener el agravante de haber contratado a las personas como las que comentaba Jesús, menor de edad, un discapacitado, un adulto mayor, porque se considera un abuso en ese sentido. Eso se contempla, el agravante contempla 7 años de pena. Entonces, 7 más Así de es. los 15. Sí. Entonces ahí sí ya se va a los 22, 23 años, que es la pena que contempla. Entonces, porque de hecho el halconeo en Sinaloa ya está tipificado como un delito y la penalidad era de 4 a 15 años de cárcel, entre 4 y 15, más una multa de 1,000 a 2,000 salarios mínimos.
Así está en este momento. Ahora con la reforma, pues ya se endurece la pena. Ese es el objetivo de esta reforma, endurecer las penas, y enseguida seguimos comentando para darle oportunidad a nuestra compañera Jessy. Jessy Jauregui, vamos contigo. Muy de acuerdo con Armando. Yo sí creo que esa es la importancia del derecho y por qué se tiene que ir avanzando. Hoy por hoy la realidad en Sinaloa es completamente distinta. Creo que sobre todo los municipios del centro y sur de Sinaloa pues viven una realidad distinta en estos momentos, que empezó a modificarse desde el 9 de septiembre del 2024, y a raíz de esta situación pues obviamente se han tenido que adaptar y reformar las leyes. En el tema de halconeo o de vigilancia, yo resalto mucho que se hicieron unas modificaciones donde participó, así lo dijo la diputada María Teresa Guerra. Ella señaló que se platicó con la Fiscalía General de Justicia del Estado, que participó la Policía Estatal Preventiva, es decir, la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa, y en conjunto fue como armaron este paquete de reformas al Código Penal de Sinaloa, es decir, en búsqueda de conocer perfectamente cómo puede instrumentar la Fiscalía todas pues estas herramientas legales para poder sancionar este delito. Ahorita estamos hablando del tema solamente de halconeo y vigilancia, sin embargo también hay otros cambios y otras iniciativas presentadas que tienen que ver con el uso de drones también en Sinaloa, que está buscando el Congreso del Estado también ya legislar con estas modificaciones y con el empleo de las nuevas tecnologías, y el tema incluso de estos narcobloqueos, que es así como se define. Yo felicito y veo algo muy positivo. Además, otra cosa positiva que es que sí, Sinaloa podrá ser reconocida a nivel nacional, porque la Suprema Corte de Justicia del Estado desde el 2015 ha estado observando las entidades federativas que también han tipificado este delito en sus códigos penales, que violaba la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Hoy por hoy, con los escasos datos, porque no he tenido acceso todavía a la iniciativa a fondo para saber cómo viene, ella manifestó que se buscó reformar y quitar estas ambigüedades sin que perjudique el ejercicio del periodismo, que hoy por hoy pues ha estado muy presente en lo que sucede en la realidad de Sinaloa. Eso es. Bien, sí, Jesús. Si es que, retomando este último comentario de Jessy, el artículo 19, la organización que vela por la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo, decía esto prácticamente. Cuando comenzó esta ola reformista, no tiene mucho, pero tampoco es la más nueva. Ya tenían como unos 5 años más o menos, o 7 años, trabajando este tema que desde que comenzó la guerra contra el narco de Calderón se presentaba. El halconeo no es nuevo, el halconeo o los punteros, como le llamamos en Sinaloa, no es un tema nuevo, es un tema que viene desde que comenzó la guerra con Calderón, y desde entonces se mostraban las instituciones de alguna manera vulnerables ante este ejercicio que hacían los grupos criminales para estar observando y monitoreando las acciones del gobierno. Ahora, decía artículo 19 como organización, el contemplar el halconeo como un delito abre la puerta para que periodistas que hacen su trabajo de investigación puedan incurrirse en algún tipo de delito si es que está redactada la ley de manera ambigua. Por eso creo que sería, no sé si en el proceso legislativo se incluyó a las comisiones de derechos humanos, a las comisiones a los organismos que representan a los medios de comunicación, para poder afinarla de tal manera que no haya manera de confusión. Porque como estaban redactadas la mayoría de las leyes en los estados, o incluso como estaba la propuesta en el poder legislativo federal, había algunas inconsistencias o algunas ambigüedades que dejaban a criterio, porque a lo mejor no en este estado, pero en alguna condición, en algún otro momento, este tipo de artículos pudieron hacer que para algún compañero periodista, sobre todo aquellos que cubren la nota roja, luego por alguna inconformidad o que le caíste mal a un funcionario, tal vez a un policía, ya ves que siempre hay roces entre la fuente y las corporaciones, pues te pudieran involucrar en una situación de esta, donde pues ya por el solo hecho de verte involucrado, pues ya te estarías aventando una bronca casi de 15 años, ¿no? Eso es, Armando. Vayámonos hacia los puntos esenciales de esta reforma y lo que dice la ley. Los elementos de culpa para castigar a un halcón. El castigo será para quienes acechen, vigilen, espíen o proporcionen información sobre actividades oficiales de servidores o instituciones de seguridad pública.
cuáles son las evidencias del delito que necesita la autoridad para castigar. Sorprender a individuos haciendo uso de recursos tecnológicos como teléfono, cámaras, radares o drones para vigilar los movimientos y las acciones de los cuerpos de seguridad. Y los diputados, pues ellos consideran que con esta medida no se elimina completamente la práctica, lo aceptan del halconeo, pero representa un avance en la lucha contra la delincuencia. ¿Hasta dónde es el avance? El halconeo, hay que reconocerlo, hay que decirlo. Yo no creo que es histórico, desde hace muchos años. Yo no creo que vaya a dejar de ser una acción pública cotidiana, normal y hasta cierto punto aceptada por sociedad y gobierno. Los hemos visto. Yo he estado en lugares donde he trabajado y abajo en un lugar, ahí se llevaban ellos, conviviendo con las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La prepotencia y la impunidad histórica de estas personas y sus jefes se ha impuesto, se ha ido imponiendo al miedo, la aceptación y tolerancia de la gente y del gobierno. Ahí están, los hemos visto y los vemos, los seguimos viendo. Ese es el problema. Hasta estos momentos, este delito, ni con la ley vigente antes de la reforma, no alcanza derecho a fianza porque están arriba de los 4 años de penalidad. Entonces ahí está el castigo, ¿no? Pero habría que ver la forma en que se va a castigar, cómo se van a perseguir, cómo van a detectar, porque puede haber muchas confusiones. Ya lo decía Julio César Chávez en un video que sacó hace algún tiempo y que anda circulando. 2019. El de 2019, sí. Pero que mucha gente lo ha tomado como actual. Dice: persigan a todos los motociclistas porque todos andan armados. Fue temeraria eso no es cierto. No es cierto, claro que no, con todo respeto para el gran campeón. Sí, tú lo dijiste bien dicho, sí. Víctor. No puede ser juzgado. Todos los motociclistas, hay gente que trabaja en su moto, que digan, todos agárrenlo, deténganlo, todos andan armados. Está difícil, está duro lo que dice Julio César Chávez. Hay muchas personas que sí lo creen, ¿no? No, muchísima gente lo cree y lo han comentado, algunos columnistas incluso. Bien, bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos en la mesa de análisis y estamos hablando de esta reforma al Código Penal de Sinaloa que plantea en una situación de extrema hasta 22 años de cárcel, castigo ejemplar a punteros, a quienes contratan, halcones, como también se les llama, los servicios de información del crimen organizado. No solamente son motociclistas, hay una diversa forma de este tipo de delito. Ya estaremos de regreso después de la pausa en radio. Nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales. Regresamos con Jesse Jauregui en este tema y sus comentarios. Bienvenidos. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Aquí seguimos. Es un tema importante. Yo creo que hay que decir en primer lugar también, no sé qué opines, Jesús, que el Congreso está haciendo lo que le corresponde. O sea, qué bueno que se estén legislando temas de actualidad, temas que tienen que ver con la problemática que en estos momentos, pues nada, que más que la seguridad, que nos preocupe más en estos momentos, ¿no? No, claro, porque si te pones del otro lado de la moneda, también era absurdo y grosero ver cómo los elementos de seguridad pública, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano estaban haciendo su tarea y de manera pues hasta grosera los que nos andaban pues ahí puntereando, como se dice sí. En el argot, les hacían vueltas y hasta piruetas y alemanes, ¿no? O sea, una grosería, claro. Entonces, pues oye, luego sin capacidad jurídica para poder responder y sin delito evidente, pues no los podían ni detener. Entonces ya con estas circunstancias ya te la piensas 2 veces si te vas a poner a hacer ese tipo de cosas, porque pues evidentemente la pena está alta, la consecuencia es dura y si te agarran ahí ya. Por cierto, estaba viendo que en algún estado, ahorita voy a verificar cuál era, ya se dio la primera sanción y digamos ya se dio el primer juicio por un delito como estos, ya está sancionado como tal, ya hay alguien en la cárcel, vamos a decirlo, por este tipo de delito. Ahorita les voy a comentar. Si aquí pregunta, por ejemplo, Julio César Barreras, dice, ahora van a detener a quien practique el halconeo realmente, van a actuar las autoridades. Pues yo supongo, Armando, que esta reforma, el Congreso está respondiendo a una situación que ya comentaba Jesús, que la autoridad dice cómo es posible que traigas ahí como avispas, ¿no? Así, atrás ahí de las patrullas y no pueda proceder la autoridad porque más tarde en agarrarlos, remitirlos al Ministerio Público que soltarlos, porque muchos de ellos son menores de edad. Sí, Víctor, muchos muchachos
18 años hacia atrás, 17, 16, 15, muchos chamacos, pues les ofrecen quizá un pago, no sé yo de qué tan atractivo, lo que sea, sí. Pero también, y órale, tú me vas a informar de cualquier cosa que veas. Y bueno, ahí están ellos, como tú bien lo dices, parece un desfile de carnaval, atrás de un contingente militar o de policías que hayan, pues ahí están reportando a través de su radio, su teléfono, oye, que acaba de pasar 4 patrullas o 3 o 2 con las torretas encendidas y van rumbo a tal parte. Allá nos cacha más adelante otro puntero y le dice, por aquí pasaron, efectivamente, ahí van. Ese es el trabajo de ellos, alertando a quien se está ocultando y quiere sacarle la vuelta a un operativo, a un retén, incluso los retenes inmediatamente reportados, en tal parte, en tal punto, en esta esquina está puesto un retén, no pasen por ahí. Es parte del trabajo de ellos. Y bueno, yo creo que eso lo hemos atestiguado en muchísimas ocasiones. No solo en las ciudades, fíjate, en las rancherías, también los abarrotes de entrada, los vendedores, en las carreteras, gente que se dedica a vender detalles, que una poca de sandías a un lado, un abarrote, etcétera, con su radiacito, una extra que le cae, no le cae, bueno, va por estar un radiazo, aquí van a pasar unos pocos de militares, etcétera. Y bueno, con la impunidad que hasta ahorita existe, correcto, sí. Pues ha proliferado. ¿Cuántos punteros hay en Culiacán, por decir la capital del estado? Pues no podemos decir, pero es imposible saber eso. Y les decía la mañana que ya se ven menos o ya no están siguiendo como antes a los elementos castrenses o a los de la Guardia Nacional, ¿no? Antes recuerdo que se veían ahí, ya por lo menos no se ven tanto, no quiero decir que hayan desaparecido, sino como quizá lo reporten nada más ahora. O cambiaron de modalidad o están en otras funciones, pues porque pues eran un montón, cientos, no sé si miles, ¿no? Sí. Lo es que el crimen organizado también se adapta, modifica sus estrategias en virtud de que pues también se han modificado los escenarios con los operativos del Ejército y Guardia Nacional, o el operativo coordinado, interinstitucional, como le llaman, federales, estatales y parte de policías municipales, la labor de prevención. Estos operativos pues también llevan a que estos grupos vayan adaptándose a las circunstancias y están midiendo constantemente. Se puede observar en las calles como bien dice Jesús, ya no se ven tantos, al menos atrás de las patrullas. Algo hicieron que pues modificaron, pero de que siguen realizando su labor. Pues, sí, ¿Cómo podría justificar también un policía que detenga a un motocicleta que va atrás? Si sale, oye, pues yo voy a repartir unas pizzas, aquí llevo mi cajita de pizzas, voy a dar colonia. Entonces ahí hay muchas... Pues ahí no debe haber ningún problema. No debe haber ningún problema, tiene que tener identificación y su cajita, yo creo que membretada con... eso cualquiera lo puede traer, ¿no? Pero sí tiene que llevar tu identificación y demostrar que vas a entregar un producto. Vas a entregar un producto. Es lo que te pregunta la autoridad. Y si me dan ganas a un puntero de echar una pizza arriba de la cajita, a seguir bueno, digo, es que para las trampas, para los mañosadas no sobran trampas, ¿no? Trucos. Sí. ¿Cómo escabullir a una autoridad? Mira, no te conocía esas habilidades. No. Digo, bien, vamos a regresar. Estamos de regreso, vamos a volver con Jesse Jauregui, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, hablando sobre esta reforma penal aprobada por unanimidad de los diputados presentes en la sesión del pasado martes. Jesse, por cierto, llama la atención que faltaron 9 diputados en la sesión, fueron 31 los que aprobaron esta reforma, que bueno, lo de fondo. ¿Crees que va a inhibir este delito de halconeo de punteros en Sinaloa, de esta reforma que se ha aplicado, que podría, para quienes contraten a menores de edad o con otro tipo de características, personas desvalidas o decíamos con discapacidad, mayores, que podrían alcanzar hasta 22 años de cárcel, ¿va a reducir este delito? Yo creo que va a reducir si se aplica, Víctor, tomando en cuenta que además del tema de la prisión, también contempla sanciones. En el caso dice que 1,000 días, una sanción económica de 1,000 días de salario, así lo dice la iniciativa y ahora reforma, tomando en cuenta que en Sinaloa son 278.80 pesos el salario
Si tomamos en cuenta que dice que son 1,000 días, la multa mínima sería de 278,800 pesos. La máxima, que son 2,000 días, 557,800 pesos, más el tema de prisión. Si se aplica, realmente creo que pudiera inhibir, disminuir la participación en este tipo de delitos. Sin embargo, yo creo que hay una parte que no he podido analizar, es cómo se estaría tipificando este delito y cuáles serían las sanciones a aplicarse a los menores de edad. No podemos cerrar los ojos, lamentablemente son los niños y los adolescentes quienes están siendo utilizados por el crimen organizado en estas actividades ilícitas, por lo mismo, porque las leyes pues son menos severas con los niños y los adolescentes. Basta con entrar a las redes sociales, Víctor, específicamente TikTok, y observar cómo hay niños que ellos mismos en sus propias cuentas de TikTok están subiendo cómo están realizando estas actividades, no solamente en Culiacán, en la Sierra de Concordia, también en San Ignacio, mostrando su cara, mostrando cómo estos niños están piloteando drones para vigilar cómo pasa el ejército. Entonces, desde ahí podemos ver que sí existe una necesidad en Sinaloa que se reforme, pero sobre todo que se aplique, porque de nada va a servir que sean severas las penas si no existe, pues por lo menos en este momento en Sinaloa, una aplicación que fije un antecedente real. Sí, a ver, Juan Cruz Baiza dice, no cambia nada. Díganme ustedes, pregunta Juan, que por cierto ya hace rato que no lo vimos por acá. Juan Cruz Baiza, saludos. ¿Cómo un policía va a justificar la detención de una persona que vaya detrás de la autoridad? Sí. A ver, Jesús, para darle vuelta a la mesa. Yo sí tengo una respuesta, pero vamos contigo. Sí, pero antes me quedé reflexionando en algo que dijiste, Víctor. Trabajan 6 meses al año, van 2 veces por semana y ganan 120,000 pesos y no son para estar completos en una reforma trascendental como esta o en cualquier otra, me refiero a los diputados. No es el tema, como bien comentas, pero sí vale la pena la reflexión de que hay mucho flojo ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? En todas las cámaras, en toda la historia, ha habido quienes hacen el trabajo y quienes levantan la mano. Pero pero hacen falta esos votos. Me quedé pensando justo en esto, ¿no? En lo poquito que pues ahí van y digo, vamos al tema. Hay de todo, ¿no? Yéndonos al tema, te diría, yo creo que sí, por supuesto, es como la comisión de cualquier delito en esa presunción de irregularidad, pues ya tendrá los medios de prueba suficientes para presentarlos ante el Ministerio Público, pero más vale tenerlo en la ley, porque si no lo tienes no lo puedes ni detener, ¿no? Ya con estos elementos, en esta presunción, en tanto de inocencia o de culpabilidad, tienen los elementos para detenerlo, presentarlo ante el Ministerio Público y que se realicen las labores de investigación correspondiente. Ahora, pues habrá videos, habrá otros elementos pues como cualquier otro elemento de prueba en la comisión de cualquier delito, ¿no? Pues va a estar ahí puesto y pues hacerlo. Creo que es mejor que lo tengan, pensando como instituciones, a que pues estén ahí nada más viendo cómo se burlan de ellos y les hacen piruetas cuicas delante y ahí van siguiendo su camino y muchas veces entorpeciendo la labor policial. Yo coincido contigo, esa era mi respuesta. Armando, vamos contigo. ¿Qué me preguntas? La pregunta es la de Juan Cruz Baiza. Dice, ¿cómo va a justificar la autoridad la detención de alguien que va con su motocicleta siguiendo una patrulla? ¿Cómo va a justificar? Apegándose a lo que dice la ley. Si lo encontró con elementos de culpa, júzguelo. Si no, pues bueno, una amonestación o una disculpa, nada más. Y ahí termina el episodio. Pero mira, ahorita esa es mi respuesta. Ahorita comentábamos en el sentido de que ya no se ven tanto en las calles siguiéndolos. Y yo tengo una hipótesis, quizá no sé si sea efectiva o nomás hay una hipótesis o una imaginación mía. Yo creo que los halcones, como decía ese dicho viejo en el rancho, éramos muchos y parió la abuela. Aquí a los halcones se les duplicó la función y el trabajo. ¿Saben por qué? Porque ahora no solo tienen que vigilar los pasos del gobierno, sino los pasos del enemigo. Antes no eran enemigos. Vigilaban para todo el grupo del cártel, vigilaban al gobierno. Ahora se dividieron y quien los contrata los advierte sobre la vigilancia de los grupos contrarios. Y en ese sentido es que pues es más delicada incluso la función de los punteros. ¿Por qué? Porque entre ellos están ubicados, se conocen y podría generarse en una guerra prácticamente a muerte entre ellos y podrían caer
si es que no han empezado a caer punteros y halcones a manos de los propios adversarios. ¿Por qué? Porque están en el juego. Están ya ahora, yo creo que al bando que los contrata les importa más que les vigile al enemigo interno que al propio gobierno en muchos de los casos. Entonces, sí está tornándose delicado este problema, la verdad de las cosas. Y bueno, qué bien que el Congreso, por supuesto, está haciendo su tarea. Eso es elemental, está en su función, está adecuando leyes de acuerdo a la problemática que estamos viendo en estos momentos. Bien, a ver, Jessy, estamos cerrando. Pues muy importante, hace una observación Alma Rosa sobre el tema ahora de las cámaras de vigilancia y el uso de drones. Sí, también los contempla la ley, las modificaciones que se están haciendo de reforma, Víctor, y eso es lo importante. Antes no se hacía, estamos observando que a partir del 9 de septiembre del 2024 se ha observado cómo el crimen organizado, además del halconeo, pues ha implementado también estos equipos de tecnología para realizar estas actividades. Con estas nuevas reformas sí se contempla, sí está tipificado como un delito y justamente es lo que está buscando Sinaloa, pues generar un precedente a nivel nacional de cómo poder tipificarlo como un delito el uso de estas herramientas tecnológicas. Y finalmente, sí, Víctor, reitero, hay que analizar cuál va a ser la sanción con los menores de edad. Lamentablemente, el crimen organizado para estas actividades, lo que más contrata o lo que más anexa a sus filas, lamentablemente son niños incluso de 12 años de edad. Aquí un abogado me comenta algo, sí, la autoridad lo debe saber. Pero respondiendo a la pregunta, me parece muy importante lo que preguntó Juan Cruz Baiza, porque ¿cómo la autoridad va a justificar la detención de un motociclista que va atrás de una patrulla? Muy fácil distinguir. El halcón o puntero generalmente trae moto robada, para empezar. ¿Cómo vas a justificar si la moto es de tu propiedad o tienes un documento para demostrar que no es robada? Si es robada ya estás en bronca, ¿no? Ya te metiste en un problema. Ya es un delito. Ya es un delito, sí. Pero además, traen radio. Ya decía Armando. Claro. Es su herramienta de trabajo. ¿Sí? Que traigas un celular, bueno, pues sí, pero te pueden revisar incluso el celular, ¿no? Porque tú estás siguiendo a una patrulla, no tienes por qué seguir a una patrulla que además va en algún operativo, no tienes por qué seguirla. Si la sigues, ya eres una persona sospechosa y que estás cometiendo un delito de halconeo. Te pueden detener. Moto, propiedad de la moto. Incluso puede traer drogas. Si traes droga, moto robada, no, pues o ya arma, está. ¿no? También. Arma, efectivamente, también. Pues obviamente quien va a repartir o que se dedica a repartir alimentos, comida rápida, pues no trae ni arma ni droga y además la motocicleta es de la empresa o es de su propiedad. Así de sencillo. Cerramos, Armando. Sí, definitivamente. Yo creo que, pues, apegados a derecho, tienen que actuar, conocer también las limitantes que tienen para actuar, cuáles son las limitantes y cuáles son las facultades. Las corporaciones, los jefes de las convoy de policía, los encargados, los comandantes, tienen que saber eso y actuar apegados a derecho, simplemente. Pero aquí un abogado me dice también, gracias, no voy a decir su nombre porque no se ha autorizado, ni le pregunté ni dio tiempo me dio, pero el punto es que comenta, deben de capacitar a los cuerpos de seguridad a partir de esta reforma penal. Obviamente hay que conocerla a fondo y necesitan capacitación, seguramente en la universidad de la policía, de la propia instrucción interna que tienen ahí los elementos de seguridad pública o estatal o federales deben tener elementos ya para aplicar esta reforma. Jessy, cerramos. Pues yo sí creo que en el tema de cómo va a poder la autoridad pues señalar que una persona está realizando una actividad ilícita, ese va a seguir siendo el mismo problema que se ha tenido desde el 2015-2016, que se han realizado reformas en materia que tiene que ver con vigilancia para fines ilícitos, porque hay que decirlo, una autoridad que rápidamente pueda revisar tu equipo telefónico, pues eso es una violación a los derechos humanos. Hay muchas cosas que todavía se tiene que seguir trabajando, obviamente, y se tiene que también modificar los comportamientos de las corporaciones policiales y de la Guardia Nacional y de Sedena y de Marina para ver cuáles van a ser las mejores estrategias que permitan a las fiscalías pues contar con los elementos suficientes que puedan determinar que las personas detenidas o señaladas o imputadas pues realmente incurrieron en este delito. Bien, pues ahí está el tema, vamos a seguir hablando. El Congreso está haciendo su trabajo y vamos a ver cómo como bien decías, Jessy, cómo se implementa esta reforma y ya le iremos midiendo en resultados. Muchas gracias, Jessy. Buenas noches. Gracias, Jessy Jauregui. Jesús, muchas gracias. Buenas noches. Rojas, Armando. Gracias, Víctor. Al equipo de producción, muchas gracias en todo el estado. Gracias a los compañeras y compañeros. Y por supuesto a usted, muchísimas gracias por su compañía. Pásela bien.
ERSA presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México.